Señor, gracias, Dios mío, por este tiempo que nos da. Señor, gracias por esta casa, por la morada. Señor, por todas las niñas que hay allí. Señor, yo te pido que las guardes, Dios, que bendiga, Dios mío, que haga justicia, Señor. Dios mío, en aquellos lugares, en Bolivia y en tantos países donde hay tanta necesidad, Señor, que tú obres, Señor, y que también nos utilices a nosotros, Señor. Que tu palabra venga como refresco hoy, Señor. Señor, que tu palabra venga como aliento, Señor, también que venga como enseñanza, Dios mío, para hacer ver que queremos dar más de ti, Señor, que nos sigas llenando para que podamos dar más, Señor, y podamos, Dios mío, abrir nuestras manos, abrir nuestro corazón, Señor, darnos más a ti, Señor, Dios mío. Por eso bendice la palabra, Señor, toca cada corazón que está aquí, Señor, cada persona que nos está viendo, escuchando, Señor, que tú la bendigas hoy. Y que tu gracia, Señor, Dios mío, llene cada lugar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pediría a los sugieres que me trajeran una botella de agua. Bueno, gloria a Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, perdonad mi ronquera, pero es por causa del aire acondicionado. Aleluya. Y hay un versículo muy conocido que el Señor me hablaba ayer justo y esta mañana buscando una palabra que me trajese para la iglesia. Y el Señor me hablaba de renunciar. Sí, me ponía mucho esa palabra en mi mente, renunciar. Abstenerse, morir. Y tenemos el ejemplo de Jesús, ¿no? Siendo hombre y sobre todo siendo Dios, pues no se aferró a ellos, sino que cumplió el plan del Padre, cumplió el plan de hacer la voluntad del Padre y de morir en la cruz, ¿no? Y la renuncia que hizo, ¿no? Y yo creo que tenemos tanto que renunciar, amén. El significado de renunciar es, pues, decir no a algo por causa de seguir a Jesús, de seguir a Cristo. Hablamos tanto de morir a tantas cosas, hablamos con personas y decía, aún no has muerto a esto, ¿no? Morir significa dejarlo por completo, abandonar ese camino, seguir el camino del Señor, amén. Nos atan tantas cosas en este mundo, ¿sí?, que pensamos que son imprescindibles para nuestra vida y no queremos renunciar a ellas, no queremos dejarlas. Y eso hace que no sea un estorbo, que sea un tropiezo, que sea un amarre, un agarre, ¿no? Una amarra a que no podamos ser despojados, ¿no? Y el Señor es el que hace la obra en nosotros, pero el Señor abre nuestros ojos, ¿sí? Y abre nuestro entendimiento, ¿no? Para darnos cuenta de que para acercarnos al Señor tenemos que dejar tantas cosas, tenemos que renunciar. Esa es la palabra que yo traigo hoy. Estaba escuchando la alabanza última, te daré lo mejor de mí. Y qué bueno es dar lo mejor que uno tiene, ¿sí? Amén. Qué difícil es a veces presentar los talentos delante del Señor, ¿no? A veces por eso qué bueno que el Señor cogió a los Billy menospreciados. ¿Por qué? Porque a veces no tenía nada para dar, ¿no? Y a veces cuando alguien tiene algo para dar es un impedimento, casi siempre, ¿no? Hay gente tan talentosa. Hay gente que Dios le da esa gracia en, no lo sé, en negocios, en habilidades, que en vez de ponerlas al servicio de Dios, las siguen poniendo a su servicio, ¿no? Y da gracias a Dios por ese talento que te ha dado para ganar mucho dinero o para qué sé yo qué cosas, pero el Señor te va a pedir que lo renuncies, como hizo Pablo. ¿No es así? Yo quiero poner siempre el ejemplo de Jesús, el máximo exponente de renuncia, de negarse a sí mismo, pero hay tantos y Pablo fue uno de ellos, amén. Dice que él lo estimó todo por basura, ¿no? Por causa de seguir a Cristo, por el amor a Jesús. Y era un hombre preparado en tantas cosas, facultades, y lo renunció. Vivimos unos tiempos de poca renuncia, de muchos privilegios, de muchos derechos. Desde pequeño ya, incluso derechos, como hemos visto esta semana, ¿no? Esta aprobación de la ley
para poder cambiar de sexo a partir de los 14 años es sin pedir permiso a los padres. Bueno, vemos cómo está el mundo y a qué dirección tan opuesta va. Y vemos que hay tantos derechos, no tantos privilegios, tantos favores que tenemos nosotros. Y que quiera seguir a Jesús, niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígalo. Y no hay otra, no hay otra. Y nos vemos en estos tiempos que falta tanta renuncia. ¿Por qué? Pues porque vemos un mundo que es muy engañoso, un mundo que piensa que nos puede dar todo, nos puede saciar todo. Vemos un mundo, no es como antes, que había mucha necesidad. Y la necesidad pues hacía que te acercaras a la iglesia, que te acercaras a clamar, ¿no? Pues ahora parece que nos quieren callar la boca el mundo, ¿no? Como que no nos falte de nada, que seamos provistos de todo, ¿no es así? Y que en el mundo encontramos todo y no nos damos cuenta de que no podemos servir a Dios ni al mundo. Y que si queremos seguir a Jesús tenemos que negarnos, incluso a nosotros mismos. Amén. Y por eso la palabra en Juan 12, versículo 20, dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ya era conocido Jesús, ¿no? Tenía esa fama, ¿no? de hacer esas cosas tan extraordinarias, incluso hasta gente griega, ¿no? Yo pienso que gente preparada, pero venían a ver, ¿no? a este hombre que podía hacer milagros. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amén. Jesús no se le iban las ideas, no se le iban los pensamientos. Jesús sabía el plan al cual había venido. Amén. Jesús era Dios y no había confusión en él. Y les comparte, ¿no?, de que ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y cómo es glorificado? Pues haciendo la voluntad del Padre, ¿no? Cuando haces la voluntad del Padre, pues sufres en la carne. Cuando haces la voluntad del Señor, sobre todo en estos tiempos, pues cuesta, no es fácil, ¿sí o no? Salir a evangelizar, compartir la palabra. ¿Cuántas veces, yo con mi esposa misma, a veces decimos: jolín, nos ha faltado darle testimonio a esta persona, hablarle de Jesús, porque es lo más importante, testificar del Señor allí donde estemos. Y a veces pues te cohibes, te dejas parado, pues quizás por otro negocio del mundo, por a lo que has sido, y a veces te sientes mal, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan difícil, cuesta tanto, en estos tiempos. Pero Jesús lo tenía claro, ¿no?, de que había llegado la hora, ¿no?, y de ser glorificado el Hijo del Hombre, ¿no? ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo podemos glorificarle? Antes he escuchado, pues, gloria a Dios, aleluya, he visto manifestaciones, ¿no? Qué bueno, ¿no?, que podamos testificar con nuestra boca, pero cuánto más con nuestros hechos, nuestro testimonio, nuestro ejemplo. Amén. Y sobre todo, pues, haciendo renuncia a este mundo. Vuelvo a compartirlo. Que el mundo vea que nosotros no seguimos las corrientes de este mundo. En estos días estaba visitando unos familiares y bueno, compartíamos sobre las vacunas, la pandemia, y todo el mundo se ha vacunado, todo el mundo ha seguido ese camino. ¿Por qué? Pues porque seguimos el camino de Vicente, ¿no? Donde va la gente. Y todo el mundo se ha vacunado y no ha habido un toque de decir: bueno, vamos a ver qué Dios nos habla, vamos a preguntar, vamos a consultar. Ayer he hablado con personas que me decían: no, yo no me he vacunado. Una mujer que llevaba muchos años sin hablar con ella, una mujer de Dios, y me ministró, me alimentó. Me dijo: yo no me vacuno. ¿Por qué? Pues porque no es que lo tenga claro, es que a mí el Señor no me ha hablado de ello. Y me dio su explicación y yo la entendí. Y yo le dije: yo tampoco tengo pensamientos. Y mira que viajo y me van a hacer obligar que lo haga, pero intentaré que no. ¿Por qué? Porque no tengo palabra de Dios, no tengo confirmación. Y sé que la vacunación es una debilidad y nos va a debilitar el cuerpo, y que van a venir más gripes, no solamente esta. El año que viene, cuando sea, vendrán otro tipo de gripes. Y yo creo que seremos más vulnerables, más que más fuertes. Amén.
Y, y hablamos sobre ello, ¿no? Sobre cómo glorificar al Señor. Pues lo glorificamos dando testimonio de quiénes somos y de lo que hacemos y de lo que renunciamos y donde están puestas nuestras pisadas y de cómo nos comportamos. Y eso hace que glorifiquemos al Hijo del Señor, al Hijo de Dios. Amén. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Cuántas veces hemos compartido esta palabra así? El grano de trigo. Pues el grano de trigo que no es la cizaña, ¿no? Que es una planta que tiene un grano y no tiene contenido, está vacía. El Señor ha puesto contenido en nuestras vidas. Ha puesto alimento, como compartíamos el otro día. Ha puesto palabra en nosotros. Nos ha nutrido. Estamos nutridos en el Señor. Amén. Estamos nutridos para obrar, para hacer la obra, para caminar como discípulos, no solamente como creyentes, sino como discípulos del Señor, cumpliendo el plan de Dios, muriendo a tantas cosas de pasiones de este mundo. Amén. Y apasionados por el Señor, buscando solamente el apasionarnos por Cristo, enamorarnos del Señor, ¿no? Y hay tantos granos que no caen en tierra, que no mueren. Y si no caen en tierra y no mueren, no llevan fruto. Amén. Y el fruto hemos hablado, hemos compartido de que es, pues bueno, los frutos espirituales, hacer la voluntad del Señor. Como faltan muchos frutos espirituales en estos tiempos. Amén. Como árboles plantados donde la gente pueda venir a comer a nosotros y puedan ver hombres y mujeres de Dios realmente, que renuncian, que no son de dobleces, sino son sin tacha. No sé cómo compartirlo. Y donde de su interior, como dice la palabra de Dios, pues sale esa agua dulce que es el agua del Señor. Amén. Yo no sé si has muerto, si has renunciado a cosas en tu vida, si ha germinado esa palabra de Dios tan preciosa que cada día cae en nuestros corazones, ¿sí o no? Y que no solamente ha de ser de oidores, sino también de hacedores. Amén. Y que el Señor nos habla que tenemos que morir al pecado, a las pasiones, que o servimos a esto, o servimos a lo otro, que tenemos que ser luz, que tenemos que ser sal. No lo sé, tenemos toda la semana para cumplirlo, ¿no? ¿No es así? Y todo eso nos va a hacer que ese grano muera en este mundo. Amén. Y al morir, pues nace, crece, ¿no? Y eso hace que la gente vea que somos hombres de Dios. Amén. Esta semana escuchaba yo una historia, ¿no?, de una pareja cercana que lleva muchos años unida, ¿no? Una pareja del mundo, pero de noviazgo y con intenciones de casarse. Y me vino la noticia sorprendente de que se han separado, de que han cogido caminos diferentes. Y yo me quedé parado y dije, bueno, ¿y por qué ha sido esto? Y no sabían explicarme. Pero gente conocida me decían, bueno, lo que ha sucedido es que los dos tienen, bueno, su estudio, sus preparaciones, sus empleos, sus máster, y no han querido renunciar, no han querido sacrificarse, morir por amor del uno al otro, de llegar a un acuerdo, de poder caminar juntos, pues pudiendo uno hacerse menor, ¿no?, siendo mayor, o renunciando, porque la renuncia tiene que ser por amor. Amén. Por amor a Jesús, por amor al Señor, por amor a tu esposa, a tu esposo, por amor a tus hijos, renuncias a tantas cosas, ¿no es así? Y yo dije, qué egoísmo, ¿no? Qué egoísta está el mundo. Gente preciosa que llevan tantos años juntos y llega un momento en que dicen, tú no renuncias, yo no renuncio, pues entonces no podemos estar juntos, cada uno por nuestro camino. ¿Me entendéis? Para caminar con el Señor, Jesús renunció para caminar cerca de nosotros. Él bajó del trono como aquel que dice y se hizo hombre para morir en la cruz y sacrificarse por ti y por mí, siendo pecadores o ahí donde estábamos. Y Él hizo su labor, sí. Pero quizás nosotros no la hemos hecho, ¿no? Quizás nosotros no hemos renunciado realmente a poder caminar con el Señor. Amén. No pueden caminar dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Y me llamaba tanto la atención este ejemplo que quería darlo, porque hay mucho egoísmo en el mundo. Solamente nos juntamos por la conveniencia, por el interés, y no nos acercamos por amor de verdad.
El amor que dice la palabra que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta, ¿sí o no? El amor que no jacta ansioso, sino el amor que incluso en la más necesidad, ahí está, ¿no? Yo digo muchas veces hay que estar en las duras y en las maduras. Y veo tantas veces ese cambio, ¿no?, en la iglesia, y también veo en el ministerio, de que cuando todo va bien, pues hay abundancia de acercamientos, y cuando las cosas iban bien con Jesús, que todo eran milagros, todo era provisión, todo era dar alimento, estaba lleno. La multitud se agolpaban, ¿sí o no? Se agolpaban a coger los beneficios de Jesús. Se agolpaban a recibir sanación, recibir esas cosas positivas, porque no digo después negativas, sino todo lo de Dios es positivo, pero en lo natural, en la carne, ¿no? Pero cuando Jesús fue a cumplir el que fuera glorificado el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no había multitud, había muy pocos. ¿Me entendéis? Había muy pocos. Entre ellos realmente los que recibieron el amor verdadero y conocieron al Jesús verdadero. Y no había tanta multitud. Y eso lo sigo viendo, ¿no? Y es por causa del egoísmo de las personas, de que no quieren renunciar. Nos sentimos egocéntricos y pensamos que todo es por nosotros y para nosotros. Y si es beneficioso y si voy a coger de ello y si voy a recibir, bien. Pero si yo tengo que dar, si yo tengo que sacrificarme, si yo tengo que morir pues ahí es donde viene el problema, ¿sí o no? Me llama mucho la atención y lo he compartido muchas veces, ¿no? La historia creo que fue de Raquel, ¿no?, cuando dio a luz a su último hijo, creo que fue Benjamín, ¿no? Y dice que sufrió en el parto. Tanto sufrió en el parto que murió. Ahora las mujeres renuncian a tener hijos porque no quieren sufrir, porque no quieren padecer, porque tener un hijo es padecer. Sufrir es un gozo, es una alegría tener un hijo, pero ya te trae esa dependencia de tener que cuidarlo, de tener que orar por él, de tener que estar prestando la atención, de morir a ti, de dejarte tú y tener que servir a tu hijo. Pues eso últimamente no se ve. ¿Por qué? Pues porque o el nivel de natalidad ha bajado tanto, pero dices, bueno, ha bajado la economía, ha bajado esto, todo depende de que tenemos ese egoísmo en nuestra vida, ¿no? De que no queremos bajar el escalafón de nuestra situación de vida. Amén. Por eso dice la palabra que el mayor hágase menor. Eso es un acto de humildad, es un acto de renuncia, de morir a ti, no, de dejar tus privilegios, de ser mayor, primogénito. Yo puedo decir, yo soy el primero que recibo, y te haces menor, ¿no? Y esa facultad de sufrimiento no se está viendo en estos tiempos. Amén. Y me dirá, Jesús, hermano, yo he renunciado a tantas cosas. Gloria a Jesús. Todos hemos tenido que renunciar, ¿sí o no? Amén. La historia de Ruth me llamaba la atención. En el libro de Ruth, todos la conocéis, ¿no? La historia de Ruth y Noemí, pues es una historia de amor y de fidelidad, ¿sí? Amén. El amor y la fidelidad conlleva también a la renuncia, conlleva a la humildad, a morir, a veces a doblar rodilla, a veces a perdonar, a veces como he dicho antes, a hacerte menor, ¿no? Y la historia de Ruth y de Noemí, ¿no?, en los versículos tan conocidos, en el capítulo 1, en el versículo 14, dice: conocemos la historia, ¿no?, de una suegra y dos nueras que se quedan viudas. Dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. A mí se me viene a la mente la palabra, ¿no?, de que mi pueblo con sus labios me confiesa, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Y a veces nuestros labios están muy cerca y, Señor, yo te serviré, Señor, yo estaré contigo, Señor, yo pastaré, pero después el corazón está lejos. ¿Por qué? Porque es que cuesta, ¿no? Señor, yo vendré todos los días a la iglesia, y después no renunciamos, porque venir hoy aquí hemos tenido que renunciar a algo, ¿sí o no? Amén. ¿Sí?
es un gozo venir, pero todo en nuestra vida que hagamos es una renuncia. No podemos hacer dos cosas, hacemos una. Por eso, casi siempre que hacemos una es la más importante, la más necesaria, creo yo, ¿no? Y bueno, dice que Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi Dios y tu Dios mi Dios. Amén. Amén. Ayer estuve en una boda y se casaron dos hermanos muy bonitos y renunciaron sus preferencias, por decir: yo te serviré, yo estaré contigo hasta el final, hasta que la muerte nos separe o por momentáneamente, pero esa es la renuncia, ¿no?, de poder estar juntos, ¿no? Y como Ruth, no siendo tan cercana, le dije: no te dejaré, ¿no? Y a mí me hablaba lo que he compartido antes, ¿no?, cómo a veces nos acercamos a alguien cuando nos interesa y cuando no nos interesa nos apartamos. Y vuelvo a decir, ¿no?, el egoísmo de este mundo, ¿no? Me ha llamado la atención últimos casos que no quiero compartirlos, pero dices: si no quieres una cosa, ¿por qué coges otra? Yo doy gracias por un ministerio donde estamos, donde somos bien proveídos y donde no nos falta de nada y donde estamos ahí acogidos, como compartí el otro día, ¿no? Y a veces hemos tenido tiempos de escasez y cuando han venido las vacas flacas, como se dice, pues a veces has visto realmente los que están agarrados a Cristo. Los que no están agarrados solamente a un plato de comida o a un sustento de algo, sino están agarrados porque aman a Cristo. Y cuando amas a Cristo vas a tener tiempos de dificultad, tiempos de sufrimiento, y van a venir vacas flacas y vacas engordadas, y van a venir tiempos donde vendrá esa escasez, pero ahí es donde se verá, ¿no?, el hombre de Dios, el hombre que realmente quiere hacer la voluntad del Padre. Amén. Y fíjate el ejemplo de Ruth, ¿no? Y no me ruegues que te deje o que me aparte de ti, porque no me apartaré de ti. No tienes nada que darme. El hijo que tenías, que fue el fruto que me diste, murió. Podría irme porque ya estoy desposada, pero yo hice un pacto con esta familia y esta familia será conmigo hasta el final. Amén. Me honra ver a hermanos que con el paso del tiempo y de las pruebas y de los tratos, ahí siguen permaneciendo. Y eso honra. Honra no a nadie, sino honra a ellos, porque saben que yo no vengo aquí por ti, ni vengo o trabajo aquí por ti o hago esto. Yo lo hago porque tengo un pacto con el Señor, porque yo quiero hacer la voluntad del Padre. Amén. Y faltan esas situaciones, nos faltan esos toques que vemos. Y vemos donde las familias hasta se apartan, se rompen por causa del amor al dinero, o por causa de diferentes ideologías, o por falta de, no lo sé, yo pienso que por falta de la presencia de Dios. Pero que quería poner el ejemplo de Ruth, ¿no? Como en los tiempos difíciles, en los tiempos malos, ella siguió firme a Noemí. Amén. Cuando empezó la pandemia hemos escuchado tantas historias fuertes. Cuando hemos estado repartiendo alimentos, hermanos y hermanas que nos han venido a decir que estaban, bajo cobertura con otros hermanos en una habitación, en una casa, en fin, con una necesidad, una precariedad y estaban cubiertos, ¿no?, por la gracia, porque el Señor obra, ¿no?, y trae ese amor a las personas para ayudarnos unos a otros. Y dice que muchos de ellos que sufrieron la enfermedad, la pandemia y cuando volvieron del hospital, pues habiendo pasado la cuarentena, habiendo sido sanados, se encontraron de que los echaron a la calle, sus propios hermanos, porque no querían ser contagiados y se encontraron con la puerta cerrada. En los tiempos difíciles es cuando más se ve el hombre de Dios. En los tiempos de escasez, en los tiempos de desierto, en las vacas flacas, como digo, ahí es donde se ve realmente, ¿no?, si estás agarrado fuerte al Señor. Amén. Dice: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amén. Yo hice un pacto con mi esposa y no lo hice en el hombre, sino lo hice en el Señor. Y ese pacto a veces me lleva a renunciar muchas cosas en mi vida. Y a morir y a sufrir. Y eso
haciendo esa actitud, esa capacidad, pues nos hace que cada día estemos más unidos, más enamorados. Y yo le veo a ella que se esfuerza, se sacrifica en seguir cerca de mí, en entenderme, comprenderme, o a veces aguanta mi mal humor, mis malas actitudes. ¿Por qué? Pues porque me ama, porque está llena de Dios. Y así son tantos matrimonios en el Señor que nunca tendrán fisura, nunca tendrán grieta, nunca habrá separaciones, nunca habrá roturas. Amén. ¿Por qué? Porque como ayer compartimos, habrá un cordón de, ¿cómo es? De 3 dobleces, porque Dios estará en medio de ello. Amén. Porque el Señor obra en medio de ese amor que no es por conveniencia, por físico, sino es un amor de verdad. Amén. Qué bueno que la iglesia sea más Ruth, porque es como que Noemi es el cuerpo, ¿no? Es Dios, es una representación, y Ruth es como la iglesia. Y hay muchas orfas que solamente besan y vienen cuando les interesa, y cuando no me interesa, pues no. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Aleluya. Qué bueno es ver muchas veces a hermanos que siguen firmes, ahí vuelvo a compartirlo, ¿no? Yo me he visto a veces en dificultades del ministerio donde te das cuenta de que el enemigo está atacando fuertemente, ¿no? Yo me imagino la historia de David, por ejemplo, ¿no? Cuando los tiempos malos, pues bueno, arreciaban y había dificultades y qué sé yo, ¿no? Y cuando él miraba y veía a sus valientes cerca de él, ¿no? ¿Por qué? Porque amaban a David. Porque amaban al pueblo, amaban a Dios. Amén. Y no importa lo que hay alrededor, sino lo que importa realmente es mi pacto con el Señor. Amén. No por conveniencia, sino por amor, vuelvo a compartirlo. En Marcos 10, versículo 28, dice la palabra: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. Amén. Y a mí me hablaba la palabra, ¿no? De que igual que la fidelidad, igual que nuestra fe tiene que ser creciente, nuestra renuncia también tiene que ser más creciente. Amén. A medida que vamos madurando y creciendo en el Señor, tenemos que crecer en esas bases, esas facultades, esas propiedades que tiene que tener el hombre de Dios, la mujer de Dios. Y nuestra renuncia tiene que ser mayor cada vez. Amén. No, yo renuncié hace X años, renuncié a esto, y eso me hizo que, bueno, pudiera entrar por la puerta, pero es que cada día debemos de renunciar. Amén. Y al hacernos mayores, cada día tenemos que renunciar. Nuestra renuncia tiene que ser mayor. ¿Me entendéis? Y fíjate lo que dice aquí la palabra, ¿no? Pedro ya le estaba diciendo, ¿no? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, hemos dejado nuestro trabajo. Pero Pedro después negó a Jesús, no renunció a la muerte, a ser sacrificado, a ser vituperado. No, él se guardó. Y después vino la convicción de contristar, ¿no?, el espíritu. Y fíjate cómo Jesús le dice: no es solo renunciar a veces lo que te sobra. Eso no es renunciar. Renunciar no es a veces lo que, bueno, como que tienes 2 y doy 1. Renunciar como renunció Jesús. Ese es el tope, ¿sí o no? Amén. Renunciar hasta la muerte, ¿no? El amigo que verdaderamente da la vida por su amigo. Fíjate que renuncia, ¿sí? Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas o padres, familia. Vivimos en tiempos también de mucho sentimentalismo, ¿no? Yo, mi testimonio rápidamente, pues como se lo compartió un hermano que estaba aquí que no me conocía, le dije: yo con 26 años vine a un ministerio totalmente destrozado, con problemas de drogadicción, de muchas cosas, y conocí a Jesús y Jesús empezó a obrar en mi vida. Y la forma de obrar en mi vida fue pues abrir mis ojos y mis oídos y ver que tenía que seguir dando pasos de fe, y esos pasos de fe me hicieron pues que tenía que ir renunciando a cosas.
Y a veces lo que me mantenía en el ministerio era mi enfermedad, mi necesidad, que sigo teniendo necesidad de Jesús, siempre. Pero llegó un momento donde mi vocación de servir a Dios, mi vocación de ser misionero, pues salió y no tuve que mirar, solamente escuchar al Señor, mirar al Señor. Me acuerdo el día que fui de misiones, que salí a África, me acuerdo que mi familia no lo entendía. Y mis padres lloraron, ¿y por qué vas? ¿Y por qué lo haces? Pero algo creció más en mi corazón, ¿no? Y es el reconocer a Jesús sobre todas las cosas. El amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si hay algo que, más que el amor a Dios, pues nunca renunciará lo suficiente para poner al Señor donde debe de estar. Amén. Y veo tantos pasos atrás, porque cuando llega el momento de renunciar, no es que yo tengo padres y yo tengo madre, no es que yo tengo que enterrar aún, no es que espérate que yo, como esos convidados que fueron a la boda, ¿sí o no? Hay que estar preparados y dispuestos siempre a decir, heme aquí, como dice Isaías, envíame a mí. Se me viene la historia, ¿no?, de la renuncias sacrificadas, como la de Jesús, renuncias sacrificadas como la historia de Abraham con Isaac, ¿sí o no? Como Dios le pide a Abraham la vida de Isaac y el único hijo que tiene dice, no, yo renuncio, solamente por la voluntad del Padre. Amén. ¿Renunciarás hoy aquí a tu hijo? ¿Lo pondrías en el altar de Dios? ¿Sí o no? Pues muchos no lo han puesto y es como la semilla que no ha caído en tierra y ya ha muerto. Al final, esos hijos se han perdido, porque en su día no fueron sacrificados, en su día no fueron dedicados al Señor, no aquí presentarlos de pequeño, sino en sacrificio de esfuerzo, en sacrificio de dedicarles tiempo, en sacrificio de corregirlos, en sacrificio de renunciar a ti, a tu tiempo, para dedicárselo a Él, más que dejarlo perderse en el móvil o en lo que sea, en los engaños de este mundo. Y cuando te das cuenta, tu hijo no ha germinado, no ha muerto, tu hijo se ha perdido en el mundo. Amén. Y decía esta palabra porque yo creo que ¿cuánto ha renunciado? ¿A qué ha renunciado aún? Y yo creo que a veces nuestra renuncia aún es insuficiente. Amén. Daniel se propuso en su interior no contaminarse de los alimentos de ese lugar, de Babilonia, de ese sitio que estaba en un palacio, pero se propuso no contaminarse, renunció a los placeres de lo que había allí. La renuncia de la tentación que siempre nos va a traer el mundo, exquisito, gustoso, bueno, rico, ¿sí? Amén. Renunciar por algo como es ir al desierto, como algo que es ir a contracorriente, pero ya no son tus fuerzas, ya es llenos del Señor. Amén. Compromiso con tu amado. En el libro de Hechos, en el capítulo 21, con esto acabo, versículo 12. Dice la palabra, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Está hablando de Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón, no? Dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, estaba leyendo antes, ¿no?, que cuando Pablo está haciendo el viaje a Jerusalén, dice que, no sé en qué casa entró, de qué familia, no, dice que sus hijas profetizaban, ¿no?, y que los que había allí también profetizaban y sabían cuál iba a ser el futuro de Pablo, ¿no?, que iba a caer, pues bueno, iba a ser caído en cárcel y después la muerte de Pablo, ¿no? Y le profetizan, ¿no?, diciendo, ¿dónde vas? Si vas a la muerte. Todo lo que nos estás hablando y compartiendo está muy bien, palabra de vida, camino de vida, pero al final hay que caminar un poco más, ¿no?
Y en ese camino donde empiezan hacer la voluntad de Dios, que no es fácil, pues le profetizan, ¿no? Y Pablo les habla y dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Sentimentalismo. Hay tanto sentimentalismo. El otro día nos dejaron una persona joven, menor de edad, y porque, problemas, rebeldías, no puedo con ella, no con él, no puedo ser tal, pero después me llamaba su familiar y me decía: pobrecito de él, es que estamos sufriendo porque no está cerca de nosotros, es que me gustaría tenerlo cerca de mí. Pero dije: no es beneficioso que esté cerca de ti. Lo que es beneficioso es que siga el camino, el discipulado, que aunque sea un principio difícil, costoso, pero va a ser bueno para esta persona, va a obrar en ella. No sea sentimentalista. Amén. Y hay tanto sentimentalismo que hace que no se haga la voluntad de Dios. Hay tanto sentimentalismo que nos cruza en nuestra vida por personas frías o personas tibias, sobre todo, que nos traen la palabra. ¿Y qué haces ahí? Ahí no cobras dinero. Y ya está bien de servir al Señor, ya llevas tantos años. ¿Y por qué sigue yendo todos los domingos al culto? Qué bueno sería que hoy nos fuéramos a tal lugar, ¿sí o no? ¿Y por qué tu compromiso sigue siendo ese y no coges otro? Y viene el humanismo que está trayendo tanto daño a la voluntad de Dios. Digo a la iglesia, pero a la voluntad de Dios. Sentimentalismo de pobre de mí o pobre de ti. ¿Dónde vas? Amén. Y Pablo dijo: dejadme, porque todo nos entra y nos quebrantamos de corazón. Yo esta semana estuve viendo a mis padres. Mi padre está perdiendo la memoria y fui de urgencia porque algunos de mis familiares ya no le conocía. Y yo llevo 2 años sin verle y yo no soy ningún mártir, ni nada. Pero mi esposa sabe, ¿no? De siempre que vas, pues tu corazón se quebranta y lloras. Y claro, familia, y tantos años que has vivido con él, y ver ahora que está perdiendo la memoria y que apenas te conoce. Pero sí, realmente eso también te refuerza, aunque lloras, y como decía Pablo, ¿no? Decía: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque te lo quebranta. Pero yo quiero hacer la voluntad del Padre, del que me rescató, del que realmente tuvo misericordia de mí en su tiempo, en su momento, y cuando estaba en muerte, Él me dio vida. No me quiero olvidar de ello. No quiero volver atrás por causa de, sentimentalismo, humanismo. Y a veces cuando hablas con las personas, como que es que yo quiero estar con mis padres, es que es mi hijo, es que yo quiero hacer esto. Todos tenemos familia, pero todos también tenemos que tener las cosas bien claras de a quién servimos, a quién amamos, a quién debemos de dirigir nuestra vida. Amén. Dice: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amén. Renunciar hasta la muerte. Aleluya. Renunciar, ¿no?, a morir a tantas cosas de este mundo. Debemos de morir cada día. Debemos de cada día, yo pienso que comprometernos a que el Señor crezca hoy, mañana, más en nuestra vida y que nosotros menguemos. Amén. Parece fácil y es una alabanza y es una oración: Señor, es necesario que tú crezcas, pero para que Él crezca, tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que dejarte. Tú tienes que morir Tú tienes que dejar tiempos que los dedicas solamente a ti y dedicárselos al Señor. Tú tienes que dejar o renunciar a placeres dentro de ti, a gustos, a qué sé yo, tanto de ti, para que el Señor crezca y tome pues ese cuerpo en ti, ¿no? Amén. Dice: y como no le pudimos persuadir, dice el versículo 14, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Amén. Hágase la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Que si te viene un consejo o te viene una palabra, que recibas la palabra de aliento, de ayuda, para seguir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Ponte de pie conmigo. Y echando atrás la duda, el engaño, la frialdad, la tibieza,
que siempre viene a nosotros. La palabra dice en Salmos no sentarse en silla de escarnecedores, en aquellos que pueden traer duda a tu vida y en enfriar pues el amor que nos tiene que tener con el Señor. Amén. Somos egoístas porque, digo egoístas en el sentido de que, pues bueno, queremos los beneficios de Dios, ¿sí o no? Queremos las bienaventuranzas, queremos, bueno, a veces nos fijamos en otros hermanos, hermanas, qué sé yo, y queremos recibir o ser como, o tener lo que ellos tienen, pero si miras otro lado verás tanta renuncia que ha habido, tanto morir, tanto dejar. Y en el paso de esta vida, pues, como dices la palabra, al final llegaremos pues como vinimos al mundo, ¿no? O deberá de ser así. Vinimos sin nada y volveremos sin nada. Y lo que nos separa del Señor son esos amores, ¿no? De pensar que lo vamos a tener para siempre, para la eternidad. Y lo único que nos sirven son de tropiezo en estos tiempos. Que estamos de puro tránsito, estamos de paso. Amén. O tú piensas que cuando te mueras ya está, ahí te van a echar y se acabó. Yo creo que cuando yo muera, pues como decía Pablo, descanso de salir de este cuerpo que lo único que hace es a veces servirme de tropiezo. A veces servirme de tropiezo. La lucha de la carne con el espíritu. El confrontamiento a veces de querer hacer, ¿no? Y no poder hacerlo, ¿no? Y qué bueno que podamos tener ese crecimiento en nuestra vida de que cada día vayamos renunciando, vayamos muriendo, hasta llegar a ser, pues, bueno, la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué te impide hacer la voluntad de Dios? ¿Qué te impide servir a Dios? ¿Qué te impide acercarte cada día más al Señor? Pues no mires a izquierda ni a derecha. No mires al vecino, no mires al mundo, mírate a ti. Mírate en tu interior y dices, ¿por qué no me acerco más al Señor? Porque el Señor está cerca de ti y Él quiere tener comunión contigo. Él quiere llenar tu vida de su presencia. Pero para eso tienes que ir dejando cosas, sacando cosas de tu corazón, ¿sí o no? Amén. Cierra tus ojos, aleluya. Vamos a orar. Aleluya, Señor. Dios mío, yo te pido que me des fuerzas, que me llene de tu espíritu, Señor. Que me dé, Dios mío, el conocimiento de saber lo que hay en mi vida que es tuyo y lo que hay en mi vida que no es tuyo y que no te agrada, Señor. Dios mío, yo quiero morir a ello. Aunque llevo muchos años arraigado a ello, aunque pienso que yo no puedo vivir sin ello, sí tengo claro que yo no puedo vivir sin ti, Señor. Yo quiero llenarme más de ti, Señor. Yo quiero que tú crezcas más en mí, Señor. Que tú, Dios mío, tomes el tamaño, el control. Que tú, Dios mío, llenes mi vida de ti, Jesús. Para eso, Señor, yo quiero renunciar a tantas cosas. A tiempo para mí, a placeres para mí, al egoísmo. Señor, yo te pido que me hagas más humilde, Dios mío. Que me enseñes a ser más fiel. Que me enseñes a dedicar más amor a ti, Jesús. Dios mío, y que no solamente sea de labios, sino de corazón, Dios mío. Que mi corazón sea el tuyo, Jesús. Yo te pido perdón, Dios mío, por la falta de no renunciar, de no morir. Señor, yo te pido perdón por las cosas que aún tengo que dejar, Dios mío. Yo te pido que obres en mi vida, que las hagas en mí, Señor, que hagas tu intervención y que pueda renunciar a todo, al mundo sobre todo, engañoso, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Haznos una iglesia sufrida, haznos una iglesia como Ruth, donde haya compromiso, haya pacto, donde haya, Dios mío, la confesión sincera de decir, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero servirte, seguirte hasta el final.
no por conveniencia, no por lo que haya, sino porque te amo, Señor. Declaro que te amamos. Declaro en mi vida que te amo, Jesús. Declaro en mi corazón que solamente te necesito a ti, Jesús. El artífice de la vida, el artífice de todo lo que hay en mí. Haznos esforzados, Señor, haznos sacrificados. Y que tu palabra, Señor, como dice, sea como semilla de trigo que cae en nuestro corazón y muere. Bendícenos. Bendícenos creciendo más en nuestra vida. Gracias. En el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga.